Madre, mi mujer canceló tu billete. Dijo que solo estorbas. Esas palabras salieron del teléfono como si fueran normales, como si cancelar a tu propia madre de una reunión familiar fuera algo razonable. Como si decirle a una mujer de 59 años que solo estorba no fuera una puñalada directa al corazón. Me llamo Lucía Ortega, tengo 59 años y lo que voy a contarles no es una historia de venganza, es una historia de dignidad. Pero para entender lo que pasó aquella noche de diciembre del 2024, tengo que llevarlas conmigo al principio, al momento en que todo empezó a cambiar. Era mediados de noviembre. Yo estaba en mi casa, en el salón donde siempre tomo mi café por las mañanas, ese salón que huele a vainilla y canela, donde tengo mis macetas de lavanda en la ventana y mi viejo sillón de mimbre que compré hace 20 años en Valencia. Mi hijo Javier me llamó ese día. Sonaba emocionado. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Me gustaría mucho saber hasta dónde ha llegado. Mamá, tengo una noticia increíble. Dime, hijo. ¿Vamos a hacer algo grande para recibir el año nuevo? Reservé un resort en Tenerife, un lugar hermoso frente al mar. Van a ir 15 personas de la familia, tíos, primos, todos. Va a ser inolvidable. Sentí una emoción tan grande en el pecho. Hacía años que la familia no se reunía así. Desde que murió mi esposo Manuel hace 7 años, las reuniones se habían vuelto más pequeñas, más frías. Y yo voy, ¿verdad? Pregunté, aunque me sentí tonta al hacerlo. Claro que sí, mamá. Eres la matriarca de esta familia. Matriarca. Esa palabra me hizo sonreír, pero también me hizo recordar algo que había estado notando en los últimos meses. Marta, la esposa de Javier, cada vez me trataba con más distancia, más frialdad. Marta Torres entró a nuestra familia hace 4 años. Es una mujer elegante, de esas que siempre visten perfecto y nunca tienen un cabello fuera de lugar. Al principio intenté acercarme a ella. Le regalé un collar de perlas que había sido de mi madre. Le preparé cocido madrileño el día de su cumpleaños. Intenté ser la suegra que yo hubiera querido tener, pero Marta siempre ponía una barrera invisible. Sonreía. Sí. Decía, gracias, Lucía, con educación. Pero sus ojos nunca sonreían conmigo. Javier, le dije ese día por teléfono. ¿Marta está de acuerdo con que yo vaya? Hubo un silencio pequeño, casi imperceptible, pero lo noté. Claro, mamá, todos queremos que vengas. Colgamos, pero algo dentro de mí ya sabía que esa respuesta no era del todo verdad. Pasaron los días. Javier me mandó por mensaje los detalles del viaje. Salida el 29 de diciembre desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, regreso el 3 de enero, hotel 5 estrellas con todo incluido, cena de gala para Año Nuevo, actividades en la playa. Yo empecé a prepararme, saqué mi maleta del armario, compré un vestido color beige para la cena de Año Nuevo. Me hice un corte de pelo. Estaba emocionada como una niña. Pero entonces llegó el 23 de diciembre, eran las 8 de la noche. Yo estaba envolviendo unos regalos para mis sobrinos cuando sonó mi teléfono. Era Javier. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba rara, tensa, como cuando era niño y había roto algo y no sabía cómo decírmelo. Dime, hijo, ¿pasó algo? Es que, bueno, Marta y yo estuvimos hablando y ella dice que el viaje va a ser muy cansado para ti, que mejor te quedes en casa y descanses, que ya tendremos tiempo de vernos después. Sentí como el aire se me iba del pecho. Javier, ¿me estás cancelando del viaje? No es eso, mamá. Es solo que Marta piensa que... ¿Qué piensa Marta? Silencio. Y entonces lo dijo con voz bajita, avergonzada. Dice que solo estorbas. Estorbas. Esa palabra se clavó en mi pecho como un clavo oxidado. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Mamá, por favor, no te enfades. Es solo que... No estoy enfadada, Javier. Está bien, descansa tú también. Colgué y me quedé ahí sentada en medio de mi salón, rodeada de papel de regalo y lazos rojos, sintiendo como algo dentro de mí se rompía, pero también algo más estaban haciendo, porque yo sí sabía algo que Javier no recordaba, algo muy importante. Esa noche no lloré. Me serví una taza de té de manzanilla, me senté en mi sillón de mimbre y empecé a pensar.
A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Para entender por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que llevarlas un poco más atrás en el tiempo, a los años en que mi familia era mi todo, a cuando Manuel aún vivía y nuestra casa estaba llena de risas. Javier nació en 1992. Fue mi único hijo varón, un bebé hermoso, de ojos grandes y oscuros, que lloraba poco y sonreía mucho. Desde que nació supe que ese niño iba a ser el centro de mi universo. Manuel y yo nos conocimos cuando yo tenía 23 años. Él era arquitecto, 5 años mayor que yo. Nos casamos en 1988 en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Vivimos 30 años juntos. 30 años de café compartido por las mañanas, de discusiones tontas sobre qué película ver, de manos entrelazadas en el sofá. Cuando Manuel murió en 2018, de un infarto repentino, sentí que el mundo se partía en dos. Tenía apenas 67 años. Estábamos planeando un viaje al País Vasco. Íbamos a celebrar nuestros 30 años de casados, pero la vida tiene sus tiempos y yo aprendí a seguir adelante. Javier fue mi consuelo. Él venía a visitarme cada semana. Me llevaba flores, se sentaba conmigo en el salón y me contaba de su trabajo como ingeniero civil. Hablábamos de su papá, llorábamos juntos y poco a poco los dos fuimos sanando. En 2020, Javier conoció a Marta. Recuerdo perfectamente el día que me la presentó. Era un sábado de octubre. Llegaron a mi casa para comer. Yo había preparado una paella, el plato favorito de Javier desde que era niño. Marta entró a mi casa con tacones altos y un vestido color crema. Era delgada, alta, con el cabello perfectamente liso cayendo sobre sus hombros. Traía gafas de sol grandes, aunque ya era de tarde. Me extendió la mano con una sonrisa educada. Mucho gusto, señora Ortega. Javier me ha hablado mucho de usted. El gusto es mío, Marta. Bienvenida a esta casa. Durante la comida, Marta habló poco. Comió menos, observaba todo con esos ojos calculadores que entonces yo no supe descifrar. Javier estaba radiante, feliz, enamorado. Mamá, Marta trabaja en marketing digital, tiene su propia empresa. Es increíble lo que hace. ¡Qué maravilla, hija! Me encantaría saber más. Marta sonrió. Es un trabajo exigente, señora, pero me apasiona. Noté que nunca me llamó suegra, siempre señora Ortega, como si quisiera mantener la distancia desde el primer día, pero yo quise darle el beneficio de la duda. Quizá era tímida, quizá necesitaba tiempo para sentirse cómoda. Se casaron en junio de 2021, una boda elegante en una finca en Aranjuez. Yo ayudé con los gastos. Di 50.000 euros para que tuvieran la boda de sus sueños. Manuel siempre había dicho que cuando Javier se casara, nosotros nos encargaríamos de darle lo mejor. El día de la boda Marta se veía radiante. Javier no podía dejar de mirarla. ¿Y yo? Yo sentí una felicidad inmensa, pero también una pequeña punzada de tristeza, porque Manuel no estaba ahí para ver a su hijo casarse. En mi mesa, durante la recepción, mi hermana Elena se inclinó hacia mí y me susurró: «Esa muchacha tiene ojos de hielo, Lucía». «Elena, no digas eso, solo está nerviosa». «Tú verás, pero recuerda mis palabras». No quise escucharla. No quise ver lo que quizá ya estaba ahí. Los primeros meses después de la boda fueron buenos. Javier y Marta venían a comer los domingos. Yo preparaba sus platos favoritos: tortilla, croquetas, asados. Intentaba crear momentos de familia, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Primero fue: «Mamá, este domingo no podemos. Marta tiene un evento de trabajo». Luego: «Mamá, mejor nos vemos la próxima semana. Estamos muy ocupados». Y después: «Mamá, te llamo luego». Ahora estamos con los padres de Marta. Los padres de Marta. Eso fue algo que siempre me dolió en silencio, porque ellos sí veían a Javier a menudo. Ellos sí eran invitados a cenas, a eventos, a reuniones familiares. Yo fui quedando fuera. En 2022, para mi cumpleaños número 57, Javier me llamó por teléfono. «Feliz cumpleaños, mamá. Te queremos mucho». «Gracias, hijo. ¿Vais a venir a cenar?».
Es que hoy no podemos, pero pronto te llevamos un regalo. Colgué y me senté sola en mi comedor. Había puesto la mesa para 3 personas con la esperanza de que vinieran. Había hecho una tarta. Esa noche cené sola, apagué las velas sola y lloré sola, pero no les dije nada porque una madre no quiere ser una carga. Una madre no quiere que sus hijos vengan por obligación. En 2023 las cosas empeoraron. Marta quedó embarazada en marzo. Cuando Javier me dio la noticia, grité de felicidad. Iba a ser abuela después de tantos años de soledad. Iba a tener un nieto. Mamá, estamos muy emocionados. Marta está de 3 meses. Hijo, qué alegría tan grande. ¿Puedo ir a verla? ¿Llevarle algo? Mejor espérate un poco, mamá. Ella tiene muchas náuseas. Necesita descanso. Esperé. Pero cada vez que preguntaba si podía visitarla, la respuesta era la misma. Mejor después, mamá. En julio, Marta perdió el bebé. Javier me llamó llorando, destrozado. Mamá, el bebé no sobrevivió. Sentí como si me clavaran un cuchillo. Lloré con él por teléfono. Le dije que fuera fuerte, que la vida tenía sus tiempos, que yo estaba ahí para lo que necesitara. ¿Puedo ir a acompañarlos? Marta no quiere ver a nadie. Mamá, está muy mal. Necesita espacio. Espacio. Esa palabra me acompañó durante meses, pero algo extraño pasó después de esa pérdida. Marta empezó a cambiar con Javier, se volvió más exigente, más controladora. En septiembre de 2023, Javier me confesó algo mientras tomábamos café en mi casa. Era una de las pocas veces que venía solo. Mamá. Marta dice que necesitamos mudarnos a una casa más grande, que el piso donde vivimos ya no es suficiente. Pero hijo, si ese piso es hermoso, tiene 3 habitaciones. Sí, pero ella dice que necesita espacio, que necesita una casa con jardín, con piscina, algo que refleje nuestro estatus. Estatus. Esa palabra me sonó tan fría. ¿Y tú qué quieres, Javier? Él se quedó callado y en ese silencio entendí que mi hijo ya no tomaba decisiones solo. En noviembre de 2023 compraron una casa en una zona exclusiva de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid. Una casa enorme con 4 habitaciones, jardín y piscina. Costó 550.000 euros. Javier me pidió ayuda para la entrada. Mamá, sé que es mucho pedir, pero necesitamos 70.000 euros para la entrada. Te prometo que te los devuelvo en un año. 70.000 euros. Era casi todo lo que me quedaba de los ahorros que Manuel y yo habíamos guardado durante años, pero era mi hijo y una madre daría todo por ver a su hijo feliz. Está bien, Javier, yo te ayudo. Transferí el dinero al día siguiente. Nunca me lo devolvió. Y cuando se mudaron a esa casa en diciembre de 2023, yo no fui invitada a la inauguración. Me enteré por las fotos que Javier subió a sus redes sociales. Vi a toda la familia de Marta ahí brindando, sonriendo, celebrando. Yo no aparecía en ninguna foto. Esa noche me serví una tila. Me senté en mi sillón de mimbre y entendí algo que había estado negando durante años. Marta me había borrado de la vida de mi hijo y Javier la había dejado hacerlo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El año 2024 comenzó con un silencio que yo intentaba llenar con esperanza. Era enero, los primeros días del año. Yo había pasado la Nochevieja sola en mi casa, viendo por la ventana los fuegos artificiales que estallaban en el cielo de Madrid. Había preparado una cena sencilla. Ensalada, pescado al horno, uvas para las 12 campanadas. Tradiciones que Manuel y yo siempre cumplíamos juntos. Pero ese año las uvas me supieron amargas. Javier me había mandado un mensaje a las 12:05 de la mañana. Feliz año nuevo, mamá. Te quiero. Solo eso. Un mensaje frío, sin videollamada, sin voz. Los primeros meses de 2024 fueron extraños. Javier estaba cada vez más ocupado. Me decía que su trabajo lo tenía absorbido, que estaban construyendo un proyecto grande en Valencia, que viajaba mucho. Pero yo sabía que no era solo el trabajo. En marzo, mi hermana Elena me invitó a comer. Fuimos a un restaurante pequeño en el centro, uno de esos lugares donde sirven comida casera. Lucía, tengo que decirte algo,
me dijo Elena mientras partía un trozo de pan. Dime. Vi a Javier el domingo pasado. Estaba en el club con Marta y los padres de ella comiendo la terraza. Sentí un nudo en el estómago. Y Lucía, tú eres socia de ese club desde hace 15 años. Manuel lo pagó para que tuvieras un lugar donde relajarte. ¿Por qué Javier no te invitó? No supe qué responder. Quizá no sabía que yo iba a estar libre ese día. Elena me miró con esos ojos que conocía desde niñas, esos ojos que me decían, deja de inventar excusas, Lucía, despierta. Esa mujer te está borrando de la vida de tu hijo y tú te estás dejando. Elena, no es tan sencillo. Javier es un adulto. Tiene derecho a hacer su vida. Su vida o la vida que Marta le está diseñando. Esa frase me persiguió durante semanas. En abril pasó algo que debí haber visto como una señal clara. Era el cumpleaños de Javier, 32 años. Yo había comprado un regalo especial, un reloj de acero con una inscripción en la parte de atrás que decía, para mi hijo, con amor eterno. Llegué a su casa esa tarde. Era la primera vez que iba desde que se habían mudado. Toqué el timbre con el corazón acelerado, nerviosa como una adolescente. Marta abrió la puerta. Traía puesto un conjunto deportivo color gris y el cabello recogido en una coleta alta. Me miró de arriba a abajo antes de sonreír. Señora Ortega, qué sorpresa. Hola, Marta. Vine a felicitar a Javier. Está en el gimnasio del sótano. Pero pase, pase. Entré a esa casa que mi dinero había ayudado a comprar. Era hermosa, no podía negarlo. Pisos de mármol blanco, muebles modernos, ventanales enormes que dejaban entrar la luz. Todo impecable, todo frío. ¡Qué casa tan linda, Marta! Gracias. Contraté a un diseñador de interiores. Quería algo elegante, algo que hablara de quiénes somos. ¿Quiénes somos? No dijo quiénes éramos o lo que hemos logrado juntos. Dijo, ¿quiénes somos? Como si Javier hubiera llegado a ese lugar solo por ella. Siéntese, señora. Le ofrecería café, pero justo estoy a punto de salir. Tengo una reunión. No te preocupes, solo quiero ver a Javier un momento. Marta fue al sótano y regresó con Javier. Mi hijo subió las escaleras secándose el sudor de la frente con una toalla. Cuando me vio, sonrió. Mamá, qué bueno que viniste. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo diferente, como si ya no fuera el mismo niño que me abrazaba con toda su fuerza cuando tenía 10 años. Feliz cumpleaños, hijo. Te traje esto. Le di la caja con el reloj. Javier la abrió frente a mí. Sus ojos brillaron cuando vio el reloj. Mamá, es precioso. Leyó la inscripción en voz baja. Y por un momento vi emoción real en su rostro. Pero entonces Marta habló desde la cocina. Javier, cariño, ya tenemos 3 relojes en casa, ¿no crees que es mucho? El silencio que siguió fue devastador. Javier guardó el reloj en la caja. Sonrió incómodo. Es que mamá me quiere ver bien vestido, mi amor. Claro, dijo Marta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero ya sabes que a ti te gusta el minimalismo. No queremos acumular cosas. Queremos. Otra vez esa palabra en plural que me excluía. Me quedé solo 20 minutos más. Marta miraba su reloj cada 5 minutos. Javier intentaba hacer conversación, pero se notaba tenso. Finalmente me levanté. Bueno, os dejo. Sé que estáis ocupados. Gracias por venir, mamá. Te quiero. Marta me acompañó a la puerta. Cuando estábamos en el umbral, se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Señora Ortega, entienda que Javier y yo estamos construyendo nuestra propia familia. Necesitamos espacio para crecer como pareja. Lo entiendo, Marta. Bien, porque a veces las madres se aferran demasiado a sus hijos y eso no es sano. Esas palabras cayeron sobre mí como agua helada. Llegué a mi casa y lloré durante 2 horas seguidas. En mayo, Javier me invitó a comer solo él y yo. Me recogió un sábado por la tarde y fuimos a un restaurante italiano que solíamos frecuentar cuando Manuel vivía. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante. Dime, hijo. Marta y yo estamos planeando volver a intentar tener un bebé, pero antes queremos hacer algunos viajes.
disfrutar como pareja. Me parece maravilloso, Javier. Por eso te quería pedir que entiendas si no te vemos tanto en los próximos meses. Necesitamos enfocarnos en nosotros. Enfocarse en ellos. Otra forma elegante de decirme que me quedara fuera. Claro, hijo. Vosotros haced vuestra vida. Yo estaré bien. ¿Segura? Segura. Pero no estaba segura. Estaba rompiéndome por dentro. En junio vi en las redes sociales de Marta que habían viajado a Ibiza. Fotos en la playa, fotos en restaurantes elegantes, fotos con copas de champán. No me habían dicho nada. En julio fue el cumpleaños de Marta. Javier me llamó 2 días antes. Mamá, vamos a hacer una cena para el cumpleaños de Marta. Solo gente cercana, como 10 personas. Qué lindo, hijo. Mándale mis felicitaciones. Mamá, es que Marta prefiere que sea solo nuestra generación, gente de nuestra edad, para que se sienta más cómoda. Nuestra generación, como si yo fuera una anciana que no encajaba en ningún lado. Entiendo, Javier, que lo paséis bien. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Colgué y esa noche me pregunté en qué momento me había convertido en alguien incómodo para mi propio hijo. En agosto, mi cuñada Carmen me llamó. Carmen es la esposa de mi hermano menor, Alejandro. Siempre ha sido una mujer directa. Lucía, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo. Fui esa misma tarde. Carmen me sirvió té y se sentó frente a mí con cara seria. Lucía, Alejandro y yo fuimos invitados a la cena de cumpleaños de Marta. Sentí como si me golpearan en el estómago. Ah, sí, sí. Y no podía quedarme callada. Tú eres la madre de Javier. ¿Cómo es posible que te hayan excluido y a nosotros no? Javier me dijo que era solo para gente de su generación. Carmen soltó una risa amarga. Lucía, allí estaba la tía Pilar. Tiene 70 años. Estaban los padres de Marta. Estaba la abuela de Marta. Era una mentira. Esas palabras me partieron. No quiero problemas, Carmen. Javier tiene derecho a... ¿Derecho a qué? ¿A faltarte al respeto? Lucía, esa mujer te está eliminando de la vida de tu hijo y tú lo estás permitiendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me pelee con mi hijo? ¿Que lo aleje aún más? Quiero que despiertes. Quiero que veas lo que todos estamos viendo. Salí de esa casa con un peso enorme en el pecho. En septiembre, Javier cumplió 3 años de casado con Marta. Subieron fotos de una cena romántica en un restaurante carísimo de Madrid. La foto mostraba una mesa con velas, vino, una vista espectacular de la ciudad. 3 años del mejor sí de mi vida, escribió Javier en el pie de foto. Yo le di me gusta y lloré en silencio porque en esa foto yo no existía. En esa vida que él estaba construyendo, yo no tenía lugar. Octubre llegó con días grises. Yo empecé a sentir una tristeza profunda. Me costaba levantarme por las mañanas, me costaba cocinar, me costaba hasta respirar. Mi médico me dijo que tenía síntomas de depresión leve. Señora Ortega, ¿ha pasado algo reciente que la tenga preocupada? No supe ni por dónde empezar. Y entonces llegó noviembre y con noviembre, esa llamada de Javier que mencioné al principio, la llamada donde me dijo que iban a hacer un viaje familiar increíble a Tenerife, 15 personas, año nuevo, algo inolvidable. Y yo sentí un rayo de esperanza. Pensé, quizá las cosas van a mejorar. Quizá Marta finalmente me está aceptando. Qué ingenua fui, porque lo que no sabía era que esa esperanza iba a convertirse en la humillación más grande de mi vida. Pero también en el momento donde finalmente iba a recuperar mi dignidad. Después de esa llamada de noviembre, donde Javier me contó del viaje a Canarias, pasé varios días flotando en una nube de ilusión. Me levantaba cada mañana pensando en qué ropa llevar, en si debía comprar un traje de baño nuevo, en si mi sombrero todavía estaba en buen estado. Pequeñas cosas que me hacían sentir viva otra vez. Era mediados de noviembre, los días eran frescos. Yo salía a caminar por las mañanas al parque cerca de mi casa, ese parque donde Manuel y yo solíamos ir. Y mientras caminaba imaginaba cómo sería ese viaje. Me veía cenando con toda la familia, riendo con mis sobrinos, viendo a Javier feliz. Quizá hasta Marta y yo podríamos tener una conversación real.
Quizá podríamos empezar de nuevo. ¡Qué tonta fui! El 19 de noviembre, un lunes, Javier me mandó un mensaje. Mamá, necesito que me pases tu nombre completo y tu número de DNI. Voy a hacer las reservas del hotel. Le respondí de inmediato. Le mandé una foto de mi DNI. Estaba tan emocionada que hasta revisé que no estuviera caducado. Tenía vigencia hasta 2027. 2 días después, el miércoles, 21 de noviembre, Javier me llamó. Mamá, ya está todo listo. Reservé el hotel. Es un lugar increíble. Se llama Paraíso Azul Resort en Tenerife. 5 estrellas, todo incluido. Hijo, qué emoción. ¿Y cuánto salió todo? Mamá, no te preocupes por eso. Yo me encargo. Pero Javier, debe ser muy caro. 15 personas. De verdad, mamá, yo lo manejo. Solo disfruta. Colgamos. Y yo sentí un alivio enorme, porque la verdad es que mi situación económica no estaba tan bien como antes. Después de darle 70.000 euros para la entrada de su casa, mis ahorros se habían reducido bastante. Vivía de mi pensión y de algunos ahorros que Manuel me había dejado. No era pobreza, pero tampoco era abundancia. Tenía que cuidar cada gasto. Pero esa tarde no pensé en dinero. Pensé en que mi hijo estaba cuidando de mí, en que finalmente estaba siendo incluida. Los siguientes días fueron de pura preparación. El 24 de noviembre fui al centro comercial. Entré a una tienda de ropa y me probé 3 vestidos diferentes. Uno color coral, otro beige, otro verde menta. Finalmente me decidí por el beige. Era elegante, pero no exagerado. Costó 80 euros. Un gasto grande para mí, pero era para algo especial. También compré un par de sandalias nuevas color café, cómodas pero bonitas, y un sombrero para protegerme del sol. Cuando llegué a mi casa con las bolsas, mi vecina, la señora García, me vio desde su ventana. Lucía, ¿ya de compras? ¿Qué celebras? Me voy de viaje con mi familia para Año Nuevo, Pepi, a Tenerife. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué suerte tienes! Mi hijo ni me habla. Esa frase me hizo sentir agradecida. Yo tenía un hijo que me estaba incluyendo, que me estaba tomando en cuenta, o eso creía. El 1 de diciembre decoré mi casa para Navidad. Puse el árbol pequeño que guardo en el armario. Colgué las bolas de Navidad que Manuel y yo coleccionamos durante años. Puse el Belén en la mesita del salón. Todo se veía festivo, alegre, como no se veía desde que Manuel murió. El 3 de diciembre, un domingo, Javier me llamó. Mamá, ¿qué haces? Aquí, hijo, viendo una película. ¿Y tú? Estamos en casa de los padres de Marta comiendo. Te mandan saludos. Saludos. Palabras vacías de gente que nunca me había invitado a su mesa. Dals las gracias. Oye, Javier, ¿ya confirmaste los vuelos para Tenerife? Sí, mamá, todo confirmado. Salimos el 29 de diciembre a las 10 de la mañana desde la T4. Regresamos el 3 de enero. Perfecto. ¿Necesitas que te ayude con algo? No, mamá. Todo bajo control. Javier, gracias por incluirme. De verdad, significa mucho para mí. Hubo un silencio pequeño del otro lado. Claro, mamá, eres parte de la familia. Eres parte de la familia. Qué triste que mi propio hijo tuviera que recordarlo como si fuera algo que podía olvidarse. El 8 de diciembre tuve un almuerzo con mis amigas del club de lectura. Éramos 5 mujeres de edades similares que nos reuníamos cada 2 semanas para hablar de libros. Pero siendo honestas, hablábamos más de nuestras vidas que de literatura. Lucía, te ves radiante, me dijo Isabel, una de mis amigas más cercanas. Es que estoy emocionada. Me voy de viaje con mi hijo. ¿A dónde? A Tenerife, para Año Nuevo. Toda la familia. ¡Ay, qué bonito! ¿Y Marta ya te trata mejor? Isabel sabía todo. Le había contado sobre las humillaciones, sobre la exclusión, sobre todo. Pues supongo que sí. Me está incluyendo en el viaje. Isabel me miró con esos ojos sabios que tiene. Lucía, ten cuidado. A veces la gente te incluye cuando necesita algo de ti. No digas eso, Isabel. Javier no es así.
No digo que Javier sea así. Digo que Marta es así. No quise escucharla. No quise ver las señales que estaban ahí. El 15 de diciembre, un domingo, pasé por la farmacia a comprar crema solar y algunas medicinas por si acaso. Gasté otros 40 euros. Cada gasto se sentía como una inversión en felicidad. El 17 de diciembre, Javier me mandó un mensaje con el itinerario completo del viaje. Lo imprimí y lo pegué en mi nevera con un imán. Día 1, 29 de diciembre. Llegada a Tenerife. Check-in cena de bienvenida. Día 2, 30 de diciembre. Día de playa. Actividades acuáticas. Día 3, 31 de diciembre. Cena de gala para Año Nuevo. Fiesta hasta la medianoche. Día 4, 1 de enero. Descanso. Brunch familiar. Día 5, 2 de enero. Excursión al Teide. Día 6, 3 de enero. Regreso a casa. Leí ese itinerario todos los días. Me lo aprendí de memoria. Imaginaba cada momento. El 20 de diciembre empecé a hacer mi maleta, la saqué del armario y la puse sobre mi cama. Era una maleta color vino que Manuel me había regalado para nuestro 20º aniversario. Doblé con cuidado mi vestido beige, mis blusas, mi traje de baño, todo organizado perfectamente. También empaqué un libro y un colgante de plata que siempre llevo a todos lados. El 21 de diciembre, un sábado, mi hermana Elena vino a visitarme. Lucía, vine a despedirme antes de tu viaje. Elena, qué linda. Pasa. Nos sentamos en el salón. Le serví café y galletas. ¿Ya tienes todo listo? Sí, ya tengo mi maleta hecha. Ya tengo todo. Elena tomó un sorbo de café y me miró seria. Lucía, ¿Javier te dio los billetes de avión? No, me dijo que él tiene todo, que solo llegue al aeropuerto. ¿Y no te parece raro? ¿Raro? ¿Por qué? Porque normalmente uno tiene su propio billete para confirmarlo, para saber el asiento. Ay, Elena, los tiempos cambiaron. Ahora todo es electrónico. Elena suspiró. Solo ten cuidado, hermana. No me gusta cómo Marta te ha tratado. No confío en ella. Elena, ya basta. Marta me está dando una oportunidad. Déjame disfrutar esto. No dije más. Elena se fue una hora después. El 22 de diciembre, un domingo, me llegó un mensaje de Javier. Mamá, última confirmación. Si vas a poder ir, ¿verdad? Porque ya está todo pagado y no podemos hacer cambios. Le respondí, claro que sí, hijo. Ahí estaré. Perfecto. Nos vemos en el aeropuerto. Guardé ese mensaje como un tesoro. El 23 de diciembre fue el día que todo cambió. Pero antes de contar lo que pasó esa noche, necesito que entiendan algo muy importante, algo que Javier no sabía, algo que ni siquiera Marta sospechaba. Ese viaje que le había organizado, esa reserva que le había pagado, ese hotel de 5 estrellas donde íbamos a estar 15 personas durante 6 días, lo había pagado yo. Sí, yo, Lucía Ortega, la madre que solo estorbaba. Porque unos días después de que Javier me dijera del viaje, él me había llamado con otra petición. Era el 22 de noviembre, un viernes. Mamá, necesito un favor enorme. Dime, hijo. Es que el viaje a Tenerife es muy caro. Son 15 personas y aunque yo trabajo bien, en este momento no tengo toda la liquidez para pagar el hotel por adelantado. ¿Cuánto es? 20.000 euros. Sentí que el aire se me iba. Javier, es mucho dinero. Lo sé, mamá, pero te prometo que te lo devuelvo. Es solo que necesito pagarlo ya para asegurar las habitaciones. En enero me llega el bono de fin de año. Te devuelvo todo. Te lo juro. Hijo, mamá, por favor. Es para toda la familia. Es para hacer algo bonito todos juntos. Como cuando papá vivía. Esa última frase me quebró. Como cuando papá vivía. Está bien, Javier. Yo te ayudo. De verdad, mamá, eres la mejor. Te juro que te lo devuelvo. ¿Cómo lo hago? Dame los datos de tu tarjeta. Yo hago el cargo desde la página del hotel. Le di los datos de mi tarjeta de crédito. Esa misma noche me llegó la notificación del banco. Cargo procesado 20.000 euros. Paraíso Azul Resort Tenerife.
20.000 euros. Casi todo lo que me quedaba de ahorros líquidos, pero era para mi familia, era para estar con mi hijo. Era para sentirme parte de algo otra vez. Javier me llamó al día siguiente. Mamá, ya quedó todo confirmado. Gracias. De verdad, eres la mejor madre del mundo. Cuídame mucho esa tarjeta, hijo, y recuérdame borrar los datos cuando termines de usarla. Claro, mamá. Aquí la tengo guardada. Y yo confié porque era mi hijo, porque una madre siempre confía en sus hijos. Ahora, mientras cuento esto desde el otro lado de la historia, me pregunto cómo pude ser tan ingenua. ¿Cómo no vi que ese favor se convertiría en el arma de mi propia dignidad? Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El 23 de diciembre amaneció con un cielo gris, esa clase de gris que presagia lluvia pero que nunca termina de llover. Yo me levanté temprano, como siempre. Me preparé mi café, me senté en mi sillón de mimbre a ver las noticias. Todo parecía normal, tranquilo. No tenía idea de que ese día mi mundo iba a colapsar. Eran las 11 de la mañana cuando decidí ir al supermercado. Necesitaba comprar algunas cosas para dejarle a la señora García, mi vecina. Ella iba a cuidar mis plantas mientras yo estuviera de viaje. Compré unas galletas, fruta, cosas sencillas. Cuando fui a pagar, la cajera pasó mi tarjeta. Señora, su tarjeta ha sido rechazada. ¿Cómo? Eso no puede ser. Intente de nuevo, por favor. Lo intentó 3 veces, las 3 veces rechazada. Sentí un calor en las mejillas, la vergüenza de tener gente detrás de mí esperando. Saqué efectivo de mi cartera y pagué. Salí del supermercado con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. Llegué a mi casa y de inmediato llamé al banco. Marqué el número de atención al cliente. Banco Nacional, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Lucía Ortega. Mi tarjeta acaba de ser rechazada y no entiendo por qué. Déjeme verificar su cuenta, señora. ¿Puede confirmarme los últimos 4 dígitos? Se los di. Escuché el tecleo rápido en un ordenador. Señora Ortega, veo que su tarjeta tiene un cargo pendiente de 20.000 euros del 22 de noviembre. Ese cargo consumió la mayor parte de su límite de crédito disponible. Sí, ese cargo lo autoricé yo. Era para un hotel. Entiendo. Pero el día de ayer, 23 de diciembre, se procesó un cargo adicional de 2.500 euros en la misma tarjeta. Sentí como si me tiraran agua helada encima. ¿Qué? ¿Qué cargo? Un momento. Dice aquí Boutique Marta Luxury, barrio de Salamanca. ¿Usted autorizó ese cargo? No, yo no he ido a ninguna boutique. Yo no gasté ese dinero. ¿Alguien más tiene acceso a su tarjeta, señora? ¿Alguien más? Javier. Yo le había dado los datos de mi tarjeta para pagar el hotel y él me había dicho que la guardaba, que la cuidaba. Señora, ¿me escucha? Sí, mi hijo tiene los datos, pero él no haría eso sin avisarme. Bueno, señora, el cargo ya fue procesado. Si usted no lo autorizó, puede levantar una disputa. Pero necesitamos que nos confirme si fue fraude o si alguien de su confianza usó la tarjeta. Colgué el teléfono con las manos temblando. 2.500 euros. En una boutique del barrio de Salamanca, una zona carísima de Madrid. Marqué a Javier de inmediato. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Mamá, ¿qué pasa? Javier, necesito que me expliques algo. ¿Tú usaste mi tarjeta ayer? Hubo un silencio. Ah, sí, mamá, se me olvidó decirte, perdón. ¿Se te olvidó decirme que gastaste 2.500 euros de mi dinero? Es que Marta vio un vestido hermoso para la cena de Año Nuevo y como ya tenía tu tarjeta guardada. Pensé que no habría problema. Es solo un vestido. Te lo voy a pagar junto con lo del hotel. En enero. Sentí como la rabia empezaba a subir por mi garganta. Javier, 2.500 euros no es solo un vestido, eso es muchísimo dinero. Mamá, no exageres. Marta necesitaba algo bonito para la cena. Es una ocasión especial. Y yo no necesito que me pidas permiso antes de usar mi dinero. ¿Cómo? Es mi dinero. Ay, mamá, no empieces con dramas. Te lo voy a pagar.
Dramas. Me llamó dramática por defender mi propio dinero. Javier, devuélveme mi tarjeta hoy mismo. Bueno, borra los datos, pero quiero que vengas. No puedo, mamá. Estoy en una reunión. Mañana paso a tu casa. Javier, tengo que colgar. Mamá, hablamos luego. Y colgó. Me quedé ahí parada en medio de mi salón con el teléfono en la mano, sintiéndome la persona más tonta del mundo. Llamé a mi hermana Elena. Necesitaba hablar con alguien. Lucía, ¿qué pasó? Te escucho rara. Le conté todo, el cargo, el vestido, la respuesta de Javier. Elena guardó silencio unos segundos antes de hablar. Lucía, esa mujer te está robando. No es robo, Elena. Javier dice que me lo va a pagar, igual que te pagó los 70.000 de la entrada de la casa. Esa pregunta me cayó como una bofetada porque tenía razón. Javier nunca me había devuelto ese dinero. Había pasado más de un año y yo nunca le había reclamado. Lucía. Despierta. Esa mujer está manejando a tu hijo como quiere y él te está usando como cajero automático. Elena, no digas eso. Es la verdad y tú lo sabes. Solo que no quieres verlo. Colgamos y pasé el resto del día en un estado de shock. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado los últimos años, en los 70.000 que nunca me devolvió, en los 20.000 del hotel, en los 2.500 del vestido. 92.500 euros. Casi todos mis ahorros. El 24 de diciembre, Nochebuena, me levanté con una resolución. Iba a hablar con Javier cara a cara. Iba a pedirle que me devolviera mi tarjeta y que me diera una fecha exacta de cuándo me iba a pagar todo. Le mandé un mensaje. Javier, ¿a qué hora vienes? Me respondió 3 horas después. Mamá, estoy súper ocupado. Mañana sin falta paso. Mañana, siempre mañana. Pasé Nochebuena sola. Preparé una cena pequeña, todo lo que Manuel y yo cocinábamos juntos. Pero comer sola en Nochebuena es de las cosas más tristes que existen. A las 11 de la noche, Javier me mandó un mensaje. Feliz Nochebuena, mamá. Te queremos. Te queremos, plural, como si Marta alguna vez me hubiera querido. No respondí. El 25 de diciembre, día de Navidad, me desperté con un mensaje de Javier. Mamá, disculpa, no voy a poder pasar hoy. Estamos con la familia de Marta en Segovia. Nos quedamos a dormir. El 26 te veo. Otra vez postergando. Llamé a mi hermana Elena y a mi cuñada Carmen. Pasé la Navidad con ellos. Cenamos cordero. Intercambiamos regalos pequeños. Alejandro, mi hermano, intentó alegrarme con chistes, pero yo no podía dejar de pensar en que mi hijo había preferido pasar Navidad con la familia de Marta. El 26 de diciembre, un jueves, Javier finalmente llegó a mi casa. Eran las 5 de la tarde. Tocó el timbre, abrí la puerta. Traía puesta una camisa cara y vaqueros oscuros. Se veía cansado. Hola, mamá. Pasa, Javier. Entró. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él. Javier, necesitamos hablar. ¿De qué, mamá? De dinero, de todo lo que me debes. Él suspiró como si yo estuviera siendo una molestia. Mamá, ya te dije, en enero te pago todo. Javier, hace más de un año me pediste 70.000 euros para tu casa. Nunca me los devolviste. Ahora me debes 20.000 del hotel más 2.500 del vestido de Marta. Son 92.500 euros. Mamá, yo tengo todo controlado. No, Javier, tú no tienes nada controlado. Estás gastando dinero que no es tuyo. Mi dinero, el dinero que tu padre y yo ahorramos durante años. ¿Y qué querías? ¿Que no hiciéramos el viaje? ¿Que Marta no tuviera un vestido bonito? Quería que me pidieras permiso, que me respetaras. Javier se levantó del sofá. ¿Sabes qué, mamá? Siempre has sido muy dramática. Siempre exagerando todo. Dramática. Exagerar. Javier, son casi 100.000 euros y te los voy a pagar. ¿Cuál es el problema? El problema es que no confío en que me los vayas a pagar porque nunca me pagaste lo de la casa. Eso es diferente. Eso fue una ayuda familiar.
Tú me dijiste que me lo ibas a devolver. Bueno, pues los planes cambian, mamá. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Javier, ¿qué te pasó? ¿Dónde está el hijo que yo crié? ¿El hijo que me respetaba? Mamá, ya basta. No empieces con tus discursos. Tengo que irme. Marta me está esperando. Claro, Marta siempre es la prioridad. Es mi mujer, mamá. Ella es mi prioridad, como debe ser. ¿Y yo qué soy? Javier me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Indiferencia. Tú eres mi madre, pero ya no eres el centro de mi vida. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Está bien, Javier, entiendo perfectamente. Nos vemos en el aeropuerto el 29 a las 8 de la mañana. No llegues tarde. Ahí estaré. Se fue. Cerró la puerta detrás del sin voltearse y yo me quedé ahí en mi salón, en esa casa que de repente se sentía enorme y vacía. Esa noche tomé una decisión. No iba a dejar que me siguieran usando. No iba a dejar que me siguieran faltando al respeto. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Los días entre el 26 y el 28 de diciembre pasaron en una extraña calma, como esa calma que existe antes de una tormenta. Yo seguía con mi rutina normal, regaba mis plantas, tomaba mi café, veía las noticias, pero por dentro algo había cambiado. El 27 de diciembre, un viernes, mi amiga Isabel me llamó. Lucía, ¿cómo estás? ¿Ya lista para tu viaje? Sí, Isabel, ya tengo todo listo. Te escucho rara. ¿Pasó algo? Le conté todo. El vestido, la confrontación con Javier, sus palabras hirientes. Isabel suspiró profundamente. Lucía, ese muchacho te está perdiendo el respeto y esa mujer lo está envenenando contra ti. Lo sé. ¿Y vas a ir al viaje de todas formas? Me quedé en silencio unos segundos. No lo sé, Isabel. Todavía no lo sé. Pues yo te voy a decir algo. Si tú pagaste ese viaje, tú tienes todo el derecho de ir, pero también tienes todo el derecho de no ir, de poner un límite. Un límite. Esa palabra resonó en mi cabeza durante horas. Esa misma tarde, el 27 de diciembre, recibí un mensaje de Javier. Mamá, confirmando, mañana a las 8 de la mañana en el aeropuerto, T4, vuelo a Tenerife. No olvides tu DNI. Le respondí, ahí estaré. Pero mientras escribía esas palabras, algo dentro de mí sabía que no iba a ser tan simple. El 28 de diciembre, sábado, me desperté a las 6 de la mañana. Había dormido mal, pesadillas, sueños donde Manuel me hablaba, donde me decía, Lucía, defiéndete. No dejes que te pisoteen. Me preparé un té y me senté en mi sillón de mimbre. Desde ahí podía ver mi maleta ya cerrada esperando junto a la puerta. Todo estaba listo para el viaje, mi ropa, mi DNI, mis medicinas, pero yo no estaba lista. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. ¿Bueno? ¿Señora Lucía Ortega? Sí, soy yo. Llamamos del Paraíso Azul Resort en Tenerife. Le llamamos para confirmar su reserva para mañana, 29 de diciembre. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sí, ahí estaré. Perfecto, señora. Solo queríamos confirmar que el cargo de 20.000 euros fue procesado correctamente en su tarjeta terminación 3472. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Excelente. La reserva está a su nombre. Lucía Ortega. Titular de la reserva. 5 habitaciones, 15 huéspedes, todo incluido. Del 29 de diciembre al 3 de enero. Titular de la reserva. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Disculpe, ¿dijo que la reserva está a mi nombre? Sí, señora. Usted es la titular, la persona que hizo el pago y a cuyo nombre está registrado todo el paquete. Entiendo. Gracias. ¿Alguna modificación o cancelación, señora? No, no por el momento. Gracias. Colgué. Y en ese momento la verdad completa cayó sobre mí como un rayo de luz. Yo no era solo quien había pagado el viaje, yo era la titular de la reserva. Todo estaba a mi nombre, el hotel, las habitaciones, todo. Lo que significaba que sin mí no había viaje.
Me senté en el sofá. Mi mente empezó a trabajar rápidamente. Javier había usado mi tarjeta para pagar, pero también había puesto mi nombre como titular de la reserva, probablemente para evitar tener que dar el suyo propio, o quizá porque así era más fácil hacer el trámite. Pero eso significaba que yo tenía control absoluto sobre esa reserva. Agarré mi teléfono y llamé al banco. Necesitaba confirmar algo. Banco Nacional, buenos días. Habla Lucía Ortega. Necesito información sobre mi tarjeta de crédito. Claro, señora. ¿En qué puedo ayudarle? El cargo de 20.000 euros que se procesó el 22 de noviembre. ¿Ese cargo aún puede ser cancelado? Déjeme verificar. Señora, ese cargo ya fue procesado hace más de un mes, pero si usted desea disputarlo o bloquearlo, podemos hacerlo. ¿Hay algún problema? Respiré profundamente. No, aún no. Solo quería saber mis opciones. Bueno, señora, usted puede solicitar el bloqueo de su tarjeta en cualquier momento si sospecha de algún fraude o uso no autorizado. Eso revertiría cualquier cargo pendiente y cancelaría transacciones futuras asociadas a esa tarjeta. ¿Y eso se puede hacer incluso si ya pasaron semanas? Sí, señora. Si usted reporta un fraude o uso no autorizado, nosotros iniciamos el proceso de investigación. Mientras tanto, bloqueamos la tarjeta y revertimos los cargos. Entiendo. Gracias. Colgué. Mis manos temblaban no de miedo, sino de algo más profundo, algo parecido a la claridad. Durante años, yo había sido la madre sumisa, la que siempre decía que sí, la que daba sin esperar nada a cambio, la que se tragaba las humillaciones con una sonrisa. Pero algo había cambiado en mí después de esa conversación con Javier el 26 de diciembre, cuando me llamó dramática, cuando me dijo que ya no era el centro de su vida, cuando me miró con indiferencia. Esa noche del 28 de diciembre saqué una libreta vieja donde Manuel solía escribir. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir. Escribí todo lo que había pasado en los últimos 4 años desde que Marta llegó a nuestras vidas. Cada humillación, cada exclusión, cada mentira, los 70.000 euros que nunca me devolvió, los 20.000 del hotel que me pidió prestados, los 2.500 del vestido que compró sin avisarme, las navidades que pasé sola, los cumpleaños donde no fui invitada, las cenas familiares de las que me excluyeron, todo. Y al final de esa lista escribí una pregunta: ¿hasta cuándo voy a permitir esto? Miré esa pregunta durante largos minutos y entonces, con una calma que no había sentido en años, escribí la respuesta: hasta hoy. Esa noche, el 28 de diciembre a las 11 de la noche, recibí otro mensaje de Javier. Mamá, ya estamos confirmados para mañana. Nos vemos en el aeropuerto a las 8 de la mañana. Marta está emocionada. Va a ser un viaje increíble. Marta está emocionada. Qué irónico. La mujer que me canceló del viaje diciendo que yo solo estorbaba estaba emocionada con el viaje que yo pagué. Le respondí: nos vemos mañana, hijo. Pero mientras escribía esas palabras, ya sabía lo que iba a hacer. El 29 de diciembre llegó con un amanecer dorado. Eran las 6 de la mañana. Yo ya estaba despierta, ya estaba vestida, ya había tomado mi café, pero mi maleta seguía sin moverse de su lugar. A las 7 de la mañana agarré mi teléfono, llamé al banco. Banco Nacional, buenos días. Habla Lucía Ortega. Necesito reportar un fraude en mi tarjeta de crédito. Entendido, señora. ¿Puede explicarme qué sucedió? Mi tarjeta fue usada sin mi autorización. Necesito bloquearla de inmediato y revertir los cargos. ¿Qué cargos específicamente, señora? Todos los cargos del mes de noviembre y diciembre. Alguien robó los datos de mi tarjeta y está haciendo compras fraudulentas. Entiendo. Déjeme procesar eso de inmediato. Voy a bloquear su tarjeta ahora mismo y vamos a iniciar una investigación. Los cargos serán revertidos mientras se completa el proceso. ¿Cuánto tarda eso? El bloqueo es inmediato, señora. En cuestión de minutos, ninguna transacción asociada a esa tarjeta será válida. Perfecto. Hágalo, por favor. Procesando. Listo. Señora Ortega. Su tarjeta ha sido bloqueada. Todos los cargos están en proceso de reversión. ¿Necesita algo más? No, eso es todo. Gracias. Colgué y me quedé ahí sentada en mi sillón de mimbre, sintiendo como un peso gigante se levantaba de mis hombros.
Eran las 7:15 de la mañana. El vuelo salía a las 10, lo que significaba que Javier y toda su familia ya debían estar camino al aeropuerto de Barajas. Llegué a imaginar la escena. 15 personas emocionadas, maletas, risas, probablemente Marta con su vestido de 2.500 euros bien guardado en su equipaje, todos listos para disfrutar del viaje que yo había pagado, del viaje del que Marta me había excluido, diciendo que yo solo estorbaba. Agarré mi taza de café y salí al patio de mi casa. Me senté en la silla de madera que Manuel construyó hace años. Respiré profundo, el aire fresco de la mañana, y esperé porque sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. A las 8:30 de la mañana mi teléfono empezó a sonar. Era Javier. No contesté. Volvió a llamar 2 veces, 3 veces. Dejé que sonara. Luego empezaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ya llegamos al aeropuerto. ¿Dónde estás? Mamá, contesta. A las 9 de la mañana llamó de nuevo. Esta vez sí contesté. Bueno, mamá, ¿dónde estás? El vuelo sale en 1 hora. Estoy en mi casa, Javier. ¿Qué? ¿Por qué? Teníamos que estar aquí a las 8. No voy a ir, hijo. ¿Cómo que no vas a ir, mamá? Todos te estamos esperando. Javier, tú me dijiste que yo solo estorbaba, que ya no era el centro de tu vida, así que decidí quedarme en casa. Disfrutad de vuestro viaje. Mamá, eso es ridículo. Olvida lo que dije. Por favor, ven. Ya estamos todos aquí. Que os divirtáis. Mamá. Colgué, bloqueé su número y seguí tomando mi café en el patio en paz. A las 9:30, mi teléfono empezó a explotar. Llamadas de números desconocidos, de mi hermano Alejandro, de mi cuñada Carmen, de Elena. No contesté ninguna. Hasta que a las 10 de la mañana, la hora exacta en que su vuelo debía despegar, recibí una llamada de un número de Tenerife. Contesté. ¿Señora Ortega? Sí. Habla de la recepción del Paraíso Azul Resort. Tenemos aquí un problema. Nos están contactando desde el aeropuerto diciendo que usted bloqueó el pago. ¿Es correcto? Sí, reporté un fraude en mi tarjeta. Esa reserva fue hecha sin mi autorización. Entiendo, señora. Entonces, la reserva queda cancelada. No podemos procesar nada sin pago. Perfecto. Gracias por confirmar. ¿Qué hacemos con los huéspedes? Eso ya no es mi problema. Y colgué. Minutos después, mi teléfono explotó de nuevo. 67 llamadas perdidas. 67 de Javier, de Marta, de mis sobrinos, de los padres de Marta, de gente que ni siquiera sabía que tenía mi número, todos desesperados porque estaban en el aeropuerto con 15 personas, con maletas, con ilusiones, y el hotel les acababa de decir que no tenían reserva, que todo había sido cancelado, que la titular de la reserva, Lucía Ortega, había reportado fraude y que sin pago válido no había habitaciones, no había cena de gala, no había nada. Me serví otra taza de café y por primera vez en 4 años sonreí. Las siguientes horas fueron de un silencio poderoso. Yo seguí en mi patio, seguí tomando mi café. Mi teléfono no dejaba de vibrar, pero yo no lo tocaba. A las 11 de la mañana decidí revisar los mensajes, no para responder, solo para leer, para entender la magnitud de lo que había hecho. El primero era de Javier, enviado a las 9:45 de la mañana. Mamá, por favor, esto es una locura. Estamos en el aeropuerto. El hotel dice que no hay reserva. Hay 15 personas aquí. Niños, ancianos, por favor, arregla esto. Niños, ancianos. Palabras diseñadas para hacerme sentir culpable. El segundo mensaje era de las 10:05. Mamá, necesito que llames al banco ahora mismo. Esto es una emergencia. El tercero, de las 10:20, ya no era de Javier, era de Marta. Señora Lucía, no sé qué problema tenga usted con su hijo, pero esto que está haciendo es imperdonable. Hay gente aquí que viajó desde otras ciudades. Esto es cruel y egoísta de su parte. Cruel, egoísta. Viniendo de la mujer que me canceló del viaje diciendo que yo solo estorbaba. Seguí leyendo. A las 10:30 un mensaje de mi cuñada Carmen. Lucía, Javier me está llamando llorando. Dice que cancelaste el viaje. ¿Qué está pasando?
Llámame por favor. A las 10:45. Un mensaje de mi hermano Alejandro. Hermana, no sé qué pasó entre tú y Javier, pero esto se está saliendo de control. Hay familias varadas. Llama a tu hijo. Y así seguían mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Todos culpándome a mí, nadie preguntándose por qué una madre llegaría a hacer algo así. A las 11:30 de la mañana decidí desbloquear el número de Javier solo para escuchar lo que tenía que decir. Llamó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Mamá, por fin contestas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Su voz sonaba desesperada, rota, casi histérica. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, Javier. Puse un límite. Un límite, mamá. Hay 15 personas varadas en un aeropuerto. Niños, familias enteras. Javier, esas 15 personas iban a disfrutar de un viaje que yo pagué. Un viaje del que tú me excluiste, del que Marta me canceló diciendo que yo solo estorbaba. Eso no es cierto. Yo nunca dije eso. Sí lo dijiste, Javier, el 23 de diciembre por teléfono. Me dijiste exactamente, mamá, mi mujer canceló tu billete. Dijo que solo estorbas. Hubo un silencio. Yo no quería decirlo así, pero lo dijiste y yo lo acepté. Te dije, está bien, ¿recuerdas? No hice ningún drama, no te reclamé, solo te dije que estaba bien. Entonces, ¿por qué haces esto ahora si ya lo habías aceptado? Porque después recordé algo muy importante, Javier. Recordé que ese viaje lo pagué yo con mi dinero, con mis ahorros, con el dinero que tu padre y yo guardamos durante 30 años de trabajo. Mamá, yo te lo iba a pagar igual que me pagaste los 70.000 de tu casa. Ha pasado más de un año, Javier. Nunca vi un solo euro de regreso. Ese dinero fue para hacer mi patrimonio, para construir mi futuro. Tu futuro, no el mío, no el de tu familia completa, el tuyo y el de Marta, porque ella es mi mujer, ella es mi familia ahora. ¿Yo qué soy? Silencio. Mamá, tú eres mi mamá, pero las cosas cambian. Yo tengo mi propia vida ahora. Lo sé, Javier, y por eso decidí tener la mía también. Una vida donde no permito que me falten al respeto, donde no permito que usen mi dinero sin mi consentimiento, donde no soy invisible. Esto no es poner límites, mamá, esto es venganza. No, hijo. Venganza sería haberles deseado mal. Yo solo recuperé lo que era mío, mi dinero, mi dignidad. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a quedarnos? ¿Cómo vamos a pagar otro hotel? Eso ya no es mi problema, Javier. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hijo y yo soy tu madre, la madre a la que le pediste casi 100.000 euros prestados y nunca le pagaste. La madre que pasó Nochebuena sola. La madre que pasó Navidad sola. La madre que no fue invitada a la inauguración de la casa que ella ayudó a pagar. La madre que... Ya basta, mamá, ya entendí. No, Javier, no has entendido nada, porque si hubieras entendido, nunca me habrías tratado así. Mamá, espero que encuentren dónde quedarse. Espero que pasen un buen año nuevo, pero no va a ser con mi dinero. Y colgué. Las manos me temblaban, el corazón me latía fuerte, pero no era de miedo, era de liberación. Durante los siguientes días seguí recibiendo mensajes, pero cada vez menos. El 30 de diciembre, Javier me mandó un mensaje. Mamá, tuvimos que regresar a nuestras casas. Nadie tenía dinero suficiente para pagar un hotel de último momento. El viaje se canceló. Todos están furiosos. Mis tíos no me hablan. Los padres de Marta están indignados. Todo esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Esas palabras me dolieron, pero no tanto como antes. Le respondí, Javier, lo que pasó no es mi culpa. Es consecuencia de tus decisiones, de tu falta de respeto, de tu incapacidad de valorar lo que tenías. Espero que algún día lo entiendas. No respondió. El 31 de diciembre, Nochevieja, pasé la noche sola en mi casa, preparé una cena sencilla, puse música que Manuel amaba, y a las 12 de la noche brindé con una copa de sidra. Brindé por mí, por mi dignidad, por mi valor y por primera vez en años las uvas me supieron dulces. El 1 de enero de 2025 amaneció fresco. Yo me desperté sintiendo algo extraño en el pecho,
algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. A las 10 de la mañana recibí una llamada de mi hermana Elena. Lucía, ¿cómo estás? Bien, Elena. Muy bien. Me enteré de lo que pasó. Javier llamó a Alejandro llorando. Dice que arruinaste el viaje de toda la familia. Yo no arruiné nada, Elena. Yo solo protegí lo que era mío. Lo sé, hermana, y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Esas palabras me hicieron llorar. De verdad, durante años te vi aguantar humillaciones. Te vi dar y dar sin recibir nada a cambio. Te vi perder tu dignidad poco a poco y hoy la recuperaste. Gracias, Elena. Y sabes qué es lo mejor, que Javier finalmente va a entender que su mamá no es un cajero automático, que eres una mujer con límites, con dignidad. Pasamos hablando casi una hora. Me contó que Alejandro también había hablado con Javier, que le había dicho que entendía mi posición, que Javier había sido injusto conmigo. El 2 de enero recibí un mensaje de mi cuñada Carmen. Lucía. Sé que lo que hiciste muchos lo van a juzgar, pero yo te entiendo. Nadie sabe lo que has sufrido en silencio. A veces una madre tiene que enseñarle a su hijo que el respeto no es opcional. Guardé ese mensaje como un tesoro. El 3 de enero, el día en que debían regresar de Tenerife si el viaje hubiera funcionado, mi teléfono sonó. Era Javier. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Bueno, mamá, soy yo. Su voz sonaba diferente, más suave, casi quebrada. Dime, Javier. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Para qué? Para hablar. Para intentar arreglar esto. No hay nada que arreglar, Javier. Lo que hice, lo hice y no me arrepiento. Lo sé, mamá, y no vengo a pedirte que te arrepientas. Solo necesito verte. Algo en su voz me conmovió. No era la voz del hijo arrogante que me había gritado por teléfono. Era la voz del niño que alguna vez fue. Está bien. Ven mañana a las 3 de la tarde. Gracias, mamá. El 4 de enero, un sábado, Javier llegó a mi casa exactamente a las 3 de la tarde. Tocó el timbre, abrí la puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. Hola, mamá. Pasa, Javier. Entró, se sentó en el sofá donde tantas veces nos habíamos sentado a charlar cuando era niño. Yo me senté frente a él. ¿Quieres café? No, mamá, solo quiero hablar. Entonces habla. Él respiró profundo. Se frotó las manos como hacía cuando estaba nervioso. Mamá, estos últimos días han sido un infierno, no solo por el viaje cancelado, sino por todo lo que vino después. ¿Qué vino después? Marta. Marta está furiosa conmigo. Dice que todo esto pasó por mi culpa, que yo debía haber pagado el viaje con mi propio dinero, que fue una humillación enorme frente a su familia. Y tiene razón. Él levantó la vista sorprendido. ¿Qué? Tiene razón, Javier. Tú debiste haber pagado el viaje con tu dinero o si no tenías suficiente, no debiste organizarlo. Pero en lugar de eso, usaste el mío sin pedirme permiso, sin respetarme. Lo sé, mamá, y lo siento. ¿Lo sientes porque te arrepientes? ¿O lo sientes porque te pillaron? Él bajó la mirada. No sé, mamá. Creo que las dos cosas. Al menos será honesto. Javier, ¿sabes cuál fue el momento en que todo cambió para mí? ¿Cuál? Cuando me llamaste dramática, cuando me dijiste que ya no era el centro de tu vida. En ese momento entendí que mi hijo había dejado de verme como su madre y empezó a verme como un estorbo. Mamá, yo nunca quise, si quisiste, Javier, porque lo dijiste y las palabras tienen peso, tienen consecuencias. Él empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Mamá, perdóname, por favor. Sé que te fallé, sé que te lastimé, pero eres mi mamá y te necesito. ¿Me necesitas o necesitas mi dinero? Te necesito a ti, mamá. Estos días sin hablarte han sido horribles. Marta y yo hemos estado peleando sin parar. Sus padres me odian. Mis tíos no me hablan, me siento solo. Bienvenido a mi mundo, Javier. Así me he sentido yo durante 4 años. Él siguió llorando y yo sentí compasión, pero también firmeza. Javier,
Yo te perdono porque eres mi hijo y siempre lo serás, pero las cosas no pueden seguir igual. Lo sé. Si quieres que tengamos una relación, tiene que ser con respeto, con límites claros y con la certeza de que nunca más vas a usar mi dinero sin mi permiso. Te lo prometo, mamá. Y otra cosa, Javier, Marta y tú necesitáis trabajar en vuestro matrimonio, porque desde que ella llegó a tu vida, tú cambiaste y no para bien. Él asintió en silencio. Nos quedamos así durante largos minutos, en silencio, procesando. Finalmente, Javier se levantó. ¿Puedo abrazarte, mamá? Sí. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí al niño que alguna vez fue, al hijo que yo crié con amor. Pero también sentí la distancia que ahora existía entre nosotros, una distancia que quizá nunca desaparecería por completo. Cuando se fue, me quedé sola en mi salón. Había perdido mucho en esos días. Había perdido la ilusión de una familia unida. Había perdido la ingenuidad de creer que mi hijo siempre me pondría primero, pero había ganado algo más importante. Había ganado mi dignidad y eso no tenía precio. Los días siguientes al 4 de enero transcurrieron en una calma extraña, como cuando pasa una tormenta y todo queda mojado pero también limpio. Javier y yo habíamos hablado, nos habíamos abrazado, él se había disculpado, pero algo en mí sabía que las disculpas no eran suficientes, que las palabras sin acciones son solo aire. El 5 de enero, un domingo, desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Me levanté, preparé mi café y me senté en mi sillón de mimbre a pensar. Pensé en Manuel, en cómo él siempre me decía, Lucía, tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te haga olvidarlo. Pensé en los 30 años que pasamos juntos construyendo una vida, ahorrando, soñando, planeando un futuro y pensé en cómo en solo 4 años yo había dejado que todo ese esfuerzo se desvaneciera por miedo a perder a mi hijo. Pero ya lo había perdido de todas formas, no físicamente, pero sí emocionalmente. El Javier que me gritó por teléfono no era el hijo que yo crié, era alguien más, alguien moldeado por Marta, por el deseo de estatus, por la ambición vacía. Y yo ya no podía seguir alimentando eso. Esa tarde, el 5 de enero, agarré mi teléfono y llamé al banco. Banco Nacional, buenas tardes. Habla Lucía Ortega. Días atrás reporté un fraude en mi tarjeta. Necesito saber el estatus de esa investigación. Déjeme verificar, señora. Aquí está. La investigación sigue en proceso. Los cargos han sido revertidos temporalmente mientras completamos el análisis. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Necesito que esos cargos queden permanentemente revertidos y necesito que me envíen un documento oficial donde se confirme que esos 20.000 y 2.500 euros fueron devueltos a mi cuenta. Entendido, señora. Le voy a enviar el documento por correo electrónico en las próximas 48 horas. Perfecto. Y otra cosa, necesito cancelar esa tarjeta permanentemente. No quiero una reposición. Quiero que quede cancelada. ¿Está segura, señora? Es su única tarjeta de crédito con nosotros. Estoy completamente segura. Muy bien. Procesaré la cancelación permanente. Su tarjeta quedará inactiva en 24 horas. Colgué. Esa noche revisé mi correo electrónico cada hora esperando el documento del banco. Finalmente, el 6 de enero en la tarde llegó. Era un PDF oficial con el logo del banco, con mi nombre y con la confirmación de que 22.500 euros habían sido devueltos a mi cuenta por concepto de cargos fraudulentos investigados y confirmados como no autorizados. Imprimí ese documento, lo guardé en una carpeta junto con todos los mensajes de Javier pidiéndome dinero, junto con los comprobantes de transferencia de los 70.000 euros que le di para su casa. No lo hacía para demandarlo, lo hacía para no olvidar, para recordarme a mí misma que nunca más iba a permitir que me usaran así. El 7 de enero, un miércoles, recibí una llamada de Javier. Mamá, ¿podemos hablar? Claro, Javier, dime. Es que el banco me mandó una notificación. Dice que los cargos de tu tarjeta fueron revertidos por fraude. Así es, hijo. ¿Tú hiciste eso? Sí. Reporté que mi tarjeta fue usada sin mi autorización porque así fue. Pero mamá, yo te pedí permiso. No, Javier, tú me pediste permiso para pagar el hotel, no para comprar un vestido de 2.500 euros. Eso fue sin mi autorización. Eso fue un robo. No fue un robo. Soy tu hijo.
Exactamente por eso duele más, porque eres mi hijo y aún así abusaste de mi confianza. Mamá, esto va a causar problemas. Marta está furiosa. Dice que ahora tenemos una deuda con la boutique porque el cargo fue revertido. Esa es su deuda, Javier. No mía. ¿Cómo puedes ser tan fría? No soy fría, hijo. Soy clara. Durante 4 años fui cálida, flexible, comprensiva y me pisotearon. Ahora soy clara y eso no me hace mala madre, me hace una mujer con dignidad. Colgó sin despedirse. Y yo no lloré porque estaba cansada de llorar por alguien que no valoraba mis lágrimas. El 9 de enero, viernes, mi amiga Isabel vino a visitarme. Llegó con un pastel y una sonrisa cómplice. Lucía, toda la ciudad está hablando de lo que hiciste. ¿En serio? Sí. ¿Y sabes qué? La mayoría de las mujeres te admiran. Dicen que hiciste lo que muchas quisieran hacer, pero no se atreven. No lo hice para que me admiraran, Isabel. Lo hice porque ya no podía más. Lo sé. Pero igual te convertiste en un símbolo. La madre que dijo basta. Esa frase me quedó resonando durante días. La madre que dijo basta. El 12 de enero, lunes, tomé una decisión importante. Llamé a un abogado, un hombre mayor de unos 65 años que había trabajado con Manuel en algunos proyectos. Licenciado Fernández, necesito su consejo. Dígame, señora Lucía, ¿en qué puedo ayudarle? Le conté todo, los 70.000 euros que nunca me devolvió, los documentos que tenía, las transferencias, los mensajes. Señora Lucía, usted tiene base legal para demandar a su hijo por esa cantidad. Los mensajes donde él promete devolverle el dinero son evidencia de un préstamo, no de un regalo. ¿Y qué pasaría si lo demando? Podría recuperar su dinero, pero también rompería definitivamente la relación con su hijo. Esa frase me hizo pensar durante horas. Licenciado, no quiero demandarlo. Solo quiero saber que podría hacerlo si fuera necesario. Entiendo. Entonces, le recomiendo que guarde muy bien todos esos documentos y que no le preste más dinero, porque la próxima vez quizá no tenga tanta suerte en recuperarlo. No habrá próxima vez, licenciado, se lo puedo asegurar. Esa conversación me dio una paz extraña porque me recordó que yo tenía poder, que no estaba indefensa, que si Javier algún día decidía volver a faltarme al respeto, yo tenía herramientas para defenderme. El 14 de enero recibí un mensaje inesperado. Era de la madre de Marta, una mujer llamada Pilar, a la que solo había visto un par de veces en mi vida. Señora Lucía, necesito hablar con usted. ¿Podríamos vernos? Le respondí, ¿para qué? Para hablar de nuestros hijos en persona, por favor. Acepté. Quedamos de vernos el 15 de enero en una cafetería del centro de Madrid. Llegué puntual. Pilar ya estaba ahí. Era una mujer elegante, delgada, de unos 62 años. Traía gafas de sol, aunque estábamos adentro. Señora Lucía, gracias por venir. Señora Pilar, ¿qué necesita decirme? Ella se quitó las gafas. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado mucho. Quiero hablar de lo que pasó en Tenerife. Ah, Marta me ha contado su versión de la historia, pero yo necesito escuchar la suya. Le conté todo desde el principio, desde que Marta entró a la familia, desde las exclusiones, desde el dinero prestado que nunca fue devuelto, desde el vestido comprado sin permiso. Pilar escuchó en silencio y cuando terminé suspiró profundamente. Señora Lucía, yo le debo una disculpa. ¿Por qué? Porque yo crié a Marta con ciertos valores que ahora veo que no fueron los correctos. La crié para que buscara estatus, para que se casara con un hombre de posición, para que siempre tuviera lo mejor. Pero nunca le enseñé gratitud, nunca le enseñé humildad. Esas palabras me sorprendieron. Y ahora veo las consecuencias. Veo cómo trata a Javier, cómo lo maneja, cómo lo usa. Y me veo a mí misma hace 30 años con mi esposo. ¿Qué pasó con su esposo? Me dejó. Dijo que estaba cansado de vivir con una mujer que nunca estaba satisfecha, que siempre quería más, que nunca valoraba lo que tenía. Guardamos silencio unos segundos. Señora Lucía, lo que usted hizo fue duro, fue extremo, pero no fue injusto. Gracias por decirlo. Y quiero que sepa algo más. Marta y Javier están en crisis. Llevan 2 semanas peleando sin parar. Ella lo culpa a él.
Él la culpa a ella. Y francamente, no sé si su matrimonio va a sobrevivir esto. Esa información me cayó como agua fría, no porque me alegrara, sino porque me hizo entender algo. Mi acción no solo había puesto un límite conmigo, también había puesto un espejo frente a Javier, un espejo donde finalmente podía ver quién era Marta en realidad. Señora Pilar, yo no quiero que mi hijo se divorcie, pero tampoco quiero que viva infeliz solo por mantener las apariencias. Estoy de acuerdo y por eso vine a hablar con usted para decirle que si algún día Javier necesita apoyo, no va a estar solo, porque yo también voy a hablar con Marta, voy a decirle que necesita cambiar o que necesita dejarlo ir. Nos despedimos con un abrazo. Dos madres que finalmente se entendían. El 18 de enero, jueves, hice algo que no había hecho en meses. Fui al cementerio a visitar la tumba de Manuel. Llevé flores frescas, claveles blancos, sus favoritos. Me senté frente a su lápida. Manuel, ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras decirme si hice lo correcto. El viento sopló suavemente, las hojas de los árboles se movieron y en ese silencio sentí su respuesta. Creo que estarías orgulloso de mí porque finalmente me defendí. Finalmente puse límites, finalmente recordé quién soy. Me quedé ahí una hora hablando con él, llorando, sanando. Cuando me levanté para irme, sentí algo diferente en mi pecho. Sentí que Manuel ya podía descansar en paz, porque yo finalmente estaba bien. Porque yo finalmente había aprendido que amar a un hijo no significa permitir que te falten al respeto, que ser madre no significa ser esclava, que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Y esa lección me había costado casi 100.000 euros y 4 años de dolor, pero finalmente la había aprendido. Febrero llegó con días soleados y noches frescas. Yo seguía mi vida con una rutina tranquila, mis caminatas matutinas, mi café, mis plantas en el patio. Pero el silencio de Javier era ensordecedor. Desde nuestra última conversación del 7 de enero, no había vuelto a llamarme, no había vuelto a escribirme nada. Y yo tampoco lo busqué. El 14 de febrero, día de San Valentín, mi hermana Elena me llamó. Lucía, ¿ya te enteraste? ¿De qué? De Javier y Marta. Se separaron. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Qué? Sí. Alejandro habló con Javier ayer. Dice que Marta se fue de la casa, que están en proceso de separación. ¿Pero por qué? Por todo, Lucía, por las deudas, por las peleas, porque después de lo de Tenerife, nada volvió a ser igual entre ellos. Colgué el teléfono aturdida. No era alegría lo que sentía, era algo más complejo, una mezcla de tristeza por mi hijo y de alivio porque finalmente abría los ojos. 2 días después, el 16 de febrero, Javier llegó a mi casa sin avisar. Tocó el timbre, abrí la puerta. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Mamá, ¿puedo pasar? Claro, hijo. Entró arrastrando los pies. Se dejó caer en el sofá. Supongo que ya te enteraste. Sí. Marta se fue. Dice que ya no puede estar con alguien que la avergonzó frente a toda su familia. Que soy un fracasado, que no pudo ni pagar un viaje. Javier, y lo peor es que tiene razón, mamá. Soy un fracasado. Tengo 32 años y estoy endeudado hasta el cuello. Debo la hipoteca de una casa enorme que ya no puedo pagar solo. Debo el vestido que Marta compró con tu tarjeta porque la boutique me está demandando. Y además perdí a mi mamá. No me perdiste, Javier. Estoy aquí, pero ya no es igual. Lo sé. Lo arruiné todo. Lo vi llorar como no lloraba desde que era niño. Y mi corazón de madre se rompió, pero mi mente de mujer con dignidad se mantuvo firme. Javier, esto que estás viviendo no es un castigo, es una consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Un castigo viene de afuera. Una consecuencia viene de tus propias decisiones. Tú decidiste gastar dinero que no tenías. Tú decidiste usar mi tarjeta sin permiso. Tú decidiste poner a Marta por encima de todo, incluso de tu propia madre. Lo sé, mamá. Y ahora estás pagando el precio de esas decisiones. Pero eso no significa que estés solo. Significa que tienes que aprender, tienes que crecer. ¿Cómo? ¿Cómo crezco de esto? Siendo responsable, vendiendo esa casa que no puedes pagar, pagando tus deudas,
viviendo dentro de tus posibilidades y dejando de buscar estatus para empezar a buscar sustancia. Se quedó callado largo rato. ¿Y tú, mamá, me vas a perdonar algún día? Ya te perdoné, Javier, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que todo vuelva a ser como antes. Lo entiendo. Se fue una hora después, más ligero, no feliz, pero con un poco más de claridad. En marzo me enteré por Carmen que Javier había puesto la casa en venta, que estaba buscando un piso más pequeño, que estaba yendo a terapia. En abril recibí un sobre, era de Javier. Adentro había un cheque por 10.000 euros y una carta. Mamá, sé que esto no cubre ni una cuarta parte de lo que te debo, pero es un inicio. Vendí mi coche y algunos muebles. Este dinero es tuyo y cada mes te voy a mandar más hasta pagarte todo. No te pido que me perdones más de lo que ya lo has hecho. Solo te pido que sepas que finalmente entendí. Entendí que el respeto no es opcional, que la familia no es un banco y que tú siempre has sido más fuerte de lo que yo creía. Te amo, mamá. Javier. Lloré leyendo esa carta, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. En mayo, Javier empezó a visitarme cada 15 días. Tomábamos café, hablábamos. Él me contaba de su terapia, de cómo estaba aprendiendo a vivir solo, de cómo extrañaba a Marta, pero también entendía que esa relación había sido tóxica. Mamá, mi terapeuta me dijo algo que me pegó fuerte. ¿Qué te dijo? Que Marta nunca me amó a mí. Amó lo que yo podía darle y cuando dejé de poder darle eso, se fue. ¿Y tú qué piensas de eso? Que tiene razón y que me duele, pero también me libera. En junio recibí otra llamada de Pilar, la madre de Marta. Señora Lucía, quería contarle algo. Dígame. Marta se fue a vivir a Barcelona. Consiguió trabajo allá. Dice que necesita empezar de cero. ¿Y cómo está? Sola, señora Lucía, muy sola, porque todas las amistades que tenía aquí eran por interés. Y ahora que no tiene a Javier, que no tiene la casa grande, que no tiene el estatus, nadie la busca. No sentí alegría al escuchar eso. Sentí tristeza por una mujer que construyó su vida sobre arena. Espero que encuentre la paz, señora Pilar. Yo también. Y espero que aprenda lo que mi hija nunca aprendió, que las relaciones no se construyen con dinero, se construyen con amor. En julio, mientras regaba mis plantas, pensé en todo lo que había pasado en los últimos 7 meses. Javier había perdido su matrimonio, había perdido su casa grande, había perdido su estatus, pero había ganado algo más importante. Se había ganado a sí mismo. Y Marta había obtenido exactamente lo que siempre quiso, estar sola en la cima. Descubrió que la cima es muy fría cuando no hay nadie que te ame de verdad. La vida siempre cobra sus deudas, no con venganza, sino con verdad. Y la verdad es que quien siembra viento cosecha tempestades, pero quien siembra dignidad cosecha paz. Hoy es diciembre de 2025. Ha pasado casi un año desde aquella mañana del 29 de diciembre cuando bloqueé mi tarjeta y cambié mi vida para siempre. Estoy sentada en mi sillón de mimbre, el mismo donde tomaba café cuando todo esto comenzó. Pero ya no soy la misma mujer. Javier viene a visitarme cada semana. Ahora trae pan dulce de una pastelería que a Manuel le gustaba. Nos sentamos en el patio, hablamos de la vida, de sus avances, de sus aprendizajes. Hasta ahora me ha pagado 45.000 euros de los 70.000 que le presté y sé que va a pagarme el resto, no porque lo necesite, sino porque él necesita hacerlo para recuperar su propia dignidad. Vendió la casa grande en agosto, se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor en Chamberí. Me invitó a conocerlo y esta vez yo fui la invitada de honor. Mamá, este lugar es más pequeño que la otra casa, pero es mío, pagado con mi trabajo, no con el dinero de nadie más. Vi el orgullo en sus ojos y sentí orgullo también. La semana pasada, el primer domingo de diciembre, Javier llegó con una noticia. Mamá, conocí a alguien. ¿Sí? Se llama Paula. Es maestra de primaria. La conocí en el grupo de terapia. Es diferente a Marta. Es sencilla, humilde, real. ¿Y te hace feliz? Sí, mamá. Me hace sentir en paz. Entonces, me da mucho gusto, hijo. ¿Puedo traerla a que te conozca cuando tú quieras? Hace 3 días, el 18 de diciembre, Javier trajo a Paula a mi casa. Es una mujer de 30 años con risa fácil y ojos cálidos. Nada pretenciosa,
nada calculadora. Llegó con una tarta que ella misma había horneado. Señora Lucía, Javier me ha hablado mucho de usted. Es un honor conocerla. Comimos juntos, reímos. Ella me contó de su trabajo, de sus alumnos, de su familia y cuando se fueron le dije a Javier, ella es diferente, hijo. Ella te ve a ti, no lo que puedes darle. Lo sé, mamá. Por eso estoy con ella. Ayer, 21 de diciembre, mi hermana Elena vino a visitarme. Lucía, mírate, estás radiante. Me siento bien, Elena. Finalmente me siento bien. ¿Sabes qué pienso? Que lo que hiciste aquel día fue un acto de amor. ¿Amor? Muchos dirían que fue crueldad. No, fue amor, porque dejaste que Javier se estrellara contra las consecuencias de sus decisiones y eso lo salvó. Si hubiera seguido rescatándolo, nunca hubiera aprendido. Tienes razón. A veces amar es dejar caer para que aprendan a levantarse solos. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, pensé en Marta. Según Pilar, sigue en Barcelona, sola, trabajando en una empresa de marketing. Nunca volvió a buscar a Javier, nunca se disculpó. No siento rencor hacia ella, solo tristeza, porque construyó su vida sobre cimientos falsos. Y cuando el viento sopló, todo se derrumbó. Alguna vez me llamó loca. Años después, su propia madre me contó que Marta vive en un piso pequeño, sin las comodidades que siempre exigió, viendo cómo la vida que tanto cuidó se le fue de las manos. La vida siempre cobra sus deudas y yo pagué las mías. También pagué el precio de poner límites, de perder la ilusión de una familia perfecta, de enfrentarme a la soledad y al miedo, pero gané algo invaluable. Mi dignidad, mi paz, mi propio respeto. Tengo 59 años. No sé cuántos años más me quedan en este mundo, pero sé que cada día que me levanto lo hago con la frente en alto, porque aprendí que ser madre no significa ser un tapete, que dar amor no significa aceptar maltrato, que la familia se construye con respeto, no solo con sangre. Y aprendí que a veces la decisión más difícil es también la más necesaria. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a defender su dignidad, a poner límites aunque le cueste lágrimas, habrá valido la pena. Porque no existe amor verdadero sin respeto y no existe paz verdadera sin dignidad. Esta es mi historia, la historia de una madre que dijo basta, que bloqueó una tarjeta, que canceló un viaje, que recuperó su vida y que hoy sentada en su sillón de mimbre con una taza de café y el sol de diciembre entrando por la ventana, finalmente puede decir, estoy bien, estoy en paz. Y eso no tiene precio. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.